El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Güera, una perrita que fue rescatada luego de ser herida por un arma de fuego. También conoceremos cómo denunciar algún tipo de maltrato animal en cualquier índole, sea de manera directa o indirecta. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa Clínica de Animales. El día de hoy conoceremos la historia de Güera, una perrita que sufrió un impacto de bala y que causó muchísima polémica y se empezó a difundir muchísimo en el medio animalista. Vamos a conocer acerca de su historia y su rescate aquí en Clínica de Animales. El caso de Güera circula en las redes sociales. Güera es una perrita a la que su dueño la había balaceado hacía 15 días. No había fotografía en el reporte, solamente alguien, no sé si un familiar de este señor o alguien muy cercano que tenía acceso a esa casa, le había hablado a Protección Civil del municipio y les había platicado, ¿no? Y Protección Civil les dijo pues que no podían hacer nada. La denunciante nos contacta y nos pide ayuda directamente y es entonces cuando la petición de ayuda es directa, es cuando la atendemos. Nos aseguramos de que el perro seguía ahí, de que no había sido ya rescatado por alguien más y decidimos ir hasta un municipio del Estado de México y los mismos lugareños nos decían que era un señor muy especial y que lo más seguro es que nos iba a mandar de paseo y no sé, pero el señor yo creo que sintió miedo de que se le pudiera demandar, porque eso ya es un delito en el Estado de México. Primero nos dijo que a su perrito, porque le preguntamos, oiga, sabemos que tiene usted un perro adentro de su casa y sabemos que está lastimado, ¿qué le pasó? Y primero nos dijo, es que la atropellaron, pero ya está bien. Le pedimos que si nos permitía ver a la perrita y ya que entramos y vimos la lesión, le dijimos, esto no fue por un atropellamiento. Dijo, no, es que metió la cabeza en un hoyo de la pared y se quedó atorada y yo al quererla sacar le desprendí, ¿no? Y la tenía pues con lastimada, desprendida la mandíbula, amarrada en un terreno de tierra. Ahí yo le comenté, bueno, pues a mí nos reportan que usted le pegó un balazo, pero ya estando dentro de su casa y con la perra casi, ¿no? No dijo nada, le dije, bueno, mire, no importa lo que haya sido, me permite llevármela, me la dona, quiero darle atención médica. Y me dijo sí. Y en cuanto me dijo sí, bueno, yo la desamarré rápidamente. Trataba de mantenerme ecuánime y sobre todo de verme segura para que el señor sintiera la seguridad. La perrita con su mitad de hocico caído, piel, diente, nos mueve la cola así de, ay, qué gusto verlos, ¿no? Y también casi nos tiró los brazos para, sáquenme de aquí. Y pues ya, de inmediato el señor todavía quería como seguir platicando, pero no, porque siempre tenemos el riesgo de que llegue el pariente y le diga qué te pasa, que no se la lleven o ya me arrepentí. Y bueno, pues ya agarramos al perro, nos fuimos a la camioneta y bye. Una vez que los rescatistas se encuentran con la Güera, se enteran que había transcurrido una semana desde que ésta recibió el impacto de bala. Ahora lo más importante es dirigirse a un centro veterinario para que valoren el estado de salud de Güera y a partir de este momento se tomen distintas decisiones. Vamos a conocer más de su historia aquí en Clínica de Animales. Sentí que era mi deber y mi obligación y que a como diera lugar yo tenía que sacar a esa perra con o sin permiso de ahí para llevarla al médico. Me llama Norma Huerta, avisándome que trae un perrito de aproximadamente 1 año de edad, de raza, bueno, criollo, que fue balaceado en la boca. Entonces nos preparamos inmediatamente para recibir a Güera. En cuanto llega Güera, pensábamos que no la íbamos a encontrar en algunas condiciones que no caminaba, con algún problema, con algún shock,
Pero no, ella entró caminando, eso sí, se veía muy aparatoso el accidente porque traía el labio colgado completamente, parte de la nariz deshecha, tanto labio superior como inferior deshechos, traía colgando los colmillos y junto con los incisivos, que son los dientes de enfrente. Inmediatamente procedemos a revisarla, ponerle un tranquilizante para ver qué tanto daño había provocado la bala. Al verla, ya que se había tranquilizado Güera, vimos el daño que había provocado esta arma de fuego o el balazo, que fue entró directamente en el labio superior y salió por el labio inferior. Hubo un médico que dijo, hay que sacrificarla, y la doctora de inmediato dijo, pero ¿sacrificarla por qué? Dice, es que ¿quién la va a adoptar así? No, se están peleando por ella para adoptarla, lo único es que tenemos que devolverle la salud. Y bueno, me dijo la doctora que era impresionante que con esa lesión la perrita todavía tuviera tan buen ánimo. Al platicar ya con Norma, nos comentó que esto había pasado desde hace aproximadamente 8 días y entonces fue que decidimos inmediatamente someterla a cirugía. En estos momentos, la Güera va a entrar a cirugía después de una valoración realizada por los médicos veterinarios y realmente algo que nos llama mucho la atención es la gravedad de las heridas que presenta, esta mandíbula prácticamente desprendida y de la cual tendrán, de ser posible, que reconstruirla. Vamos a esperar cómo entra la Güera a cirugía, vamos a hacer una pausa y les recuerdo también que nos sigan a través de las redes sociales de Capital 21 Opinen y lo más importante también recuerden, cuiden mucho a sus animales de compañía y estas agresiones por favor se pueden denunciar. Vamos a un corte y seguimos con más aquí en Clínica de Animales. Güera es una perrita a la que su dueño la había balaceado hacía 15 días y la tenía pues lastimada, desprendida la mandíbula. Parte de la nariz deshecha, tanto labio superior como inferior deshechos, traía colgando los colmillos. Hubo un médico que dijo, hay que sacrificarla, pero ¿sacrificarla por qué? Seguimos con más amigos en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y ahora vamos a regresar con la historia de Güera, esta perrita que sufrió este impacto de bala. Amigos, es muy importante que sepan que el maltrato animal se castiga, se persigue, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Lo más importante es la denuncia, no quedarnos callados. ¿Y cómo podemos hacerlo? Vamos a verlo a continuación con el abogado animalista José Luis Carranza, aquí en Clínica de Animales. Es muy importante la cultura de la denuncia. Hay que recordar que a partir del 31 de enero del 2013, el Código Penal en su artículo 350 bis y 350 ter del Código Penal de la Ciudad de México establece el delito de maltrato o crueldad en contra de los animales. En ese delito amerita sanciones que van desde 6 meses de prisión hasta 6 años de prisión y multas que van de los 200 hasta los 600 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México. ¿Pero qué tipo de delito se puede denunciar? Es aquellos en que se ocasione una lesión al animal de compañía o cualquier animal, porque de hecho aquí las leyes protegen a todos los animales. Una lesión o se cause la muerte del animal. En el caso de Güera que me comentabas de una perra que sufre un balazo, lógicamente esa es una lesión que le están causando un detrimento en su salud y tiene competencia la Procuraduría. En el caso de la Güera, tienen hasta 3 años para poderlo denunciar, que eso es importante. Ellos si tienen a la perrita con los estudios del veterinario, el veterinario tendrá que dar un diagnóstico. Si fue un disparo de arma de fuego, si sacaron el casquillo, si lo encontraron, tendrán que entregarlo a la Procuraduría y presentar la denuncia por maltrato animal para que sea citada esta persona.
se somete Güera a cirugía y aquí fue una cirugía reconstructiva. Güera entró caminando y moviendo la cola con una actitud positiva, como diciendo, yo puedo, voy a seguir adelante, y eso siempre nos motiva, ¿sí?, a hacer algo más por ellos. Tuvimos que hacer unión, primero retirarle el colgajo que traía del labio, conjuntamente con los dientes inferiores y los colmillos. Tuvimos que retirar ese colgajo. Ahí fue donde nos dimos cuenta que hacía falta parte de mandíbula, pero no era necesario meter algún implante. Sabíamos que con esto podía ella tener buena calidad de vida. Se tuvo que limar el hueso, y en el labio inferior fue lo mismo, buscar la unión y ver que quedara lo más perfecto posible para que ella no tuviera problemas a la hora de comer. Durante la cirugía estuvimos 3 médicos, el anestesista y 2 cirujanos. Los 2 cirujanos estuvimos viendo cómo iba a ser la reparación del daño que se había causado, tomando en cuenta que también por los días que habían pasado ya traíamos una infección previa. Se tuvo que controlar la infección, retirar parte del tejido ya muerto que traía Güera. Se pudo retirar toda esa cantidad y ver que precisamente tuviéramos labios para poderlo unir. Entonces, aquí con la cooperación del doctor Martín y su servidora, pudimos hacer la cirugía y todo salió perfectamente bien. Me dijo la doctora, ¿ya lo operamos? ¿Cómo? Sí. Entré, ya le habían hecho reconstrucción de su mandíbula. Su mandíbula le queda un poco más adentro que la parte de arriba, pero la perrita es la más feliz del mundo. Lo era desde con todo y su lesión colgando, ¿no? Ahora imagínate. Posteriormente a la cirugía, se recuperó en 2-3 horas, ella salió de la anestesia y por la tarde, esto se hizo en la mañana, por la tarde como a las 6-7 de la noche, Güera ya estaba comiendo. Entonces para nosotros fue así una gran sorpresa verla ya comiendo sus croquetitas, su alimento húmedo. Entonces ella fue una guerrera y es una perra que le echó desde un principio muchísimas ganas para salir adelante. Sigue Güera con nosotros en recuperación y es una perra feliz, una perra que brinca, salta, come perfectamente bien y ha subido de peso, que esa también es una impresión para nosotros. Cada vez que nos llegan este tipo de casos, sabiendo que los mismos dueños llegan a lastimar a sus mascotas, la verdad es impresionante. No sabemos el por qué llegan a tener mascotas, si no tienen la empatía o no tienen esa humanidad de cuidarlos, al contrario de lastimarlos, y ver que el perro todavía no pierde la confianza en el humano, ¿sí? Güera en este caso es una perra que sigue confiando en uno, se deja acariciar, ve a cualquier persona y quiere que la apapachen, ella necesita cariño. Entonces sí recomiendo muchísimo que si no se van a hacer cargo de los perros, ¿sí?, de sus mascotas, no tengan perros. Dicen que no hay perros callejeros, sino hay dueños irresponsables. Siento que se llevan una partecita de mi corazón, por supuesto, pero siento también mucha satisfacción porque contrariamente hay muchas personas que dicen no, yo no doy en adopción a mis perros porque nadie los va a tener mejor que yo en mi refugio. No es cierto. Por mejor que tengas tu refugio, nunca va a ser lo mismo tener tu propia familia, tu propia casa, tu propio plato. Amigos, hemos llegado al término de un programa más de Clínica de Animales. Recuerden, es muy importante que si somos testigos de algún caso de maltrato animal, se puede denunciar. Es muy importante generar la cultura de la denuncia para que cada vez sucedan menos este tipo de actos. Afortunadamente, en el caso de Güera, a pesar de que sus heridas fueron bastante graves, tuvo un buen final. Los doctores lograron reconstruirle la mandíbula y ahora, con mucho amor, podrá ser rehabilitada.
Actualmente, de hecho, se encuentra en un hogar temporal, esperando encontrar un hogar definitivo donde puedan adoptarla. Así es que si a ustedes les gustaría darle este hogar, darle esta familia amorosa a la güera, escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21. Yo soy Gustavo Reyes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos, hasta la próxima.